¿Alguna vez te has preguntado cómo un chico disléxico, criado en un barrio obrero de Birmingham, se convirtió en el príncipe de las tinieblas del rock? ¿O cómo alguien que enfrentó adicciones, escándalos y expulsiones logró reinventarse y seguir llenando estadios durante décadas? En este video vas a conocer el camino completo, sin filtros, de Ozzy Osbourne, desde la creación del heavy metal con Black Sabbath hasta su muerte en 2025, marcando generaciones y dividiendo opiniones. Aquí no vas a escuchar solo las leyendas, vas a entender al hombre detrás del mito. Vamos a explorar los bastidores de la fama, los altibajos de la industria musical y cómo Ozzy se convirtió en un símbolo de supervivencia y autenticidad en un mundo que exige máscaras todo el tiempo. Si buscas inspiración en historias reales, caóticas, pero aún así transformadoras, este video es para ti. Quédate hasta el final y reflexiona. ¿Qué hace que alguien sea recordado por generaciones? ¿El talento, la polémica o el coraje de ser quien realmente es, cueste lo que cueste? John Michael Osbourne nació el 3 de diciembre de 1948 en el barrio de Aston, en Birmingham, una de las zonas más industrializadas de la Inglaterra de posguerra. Creció en una casa modesta de 2 habitaciones, compartida con sus 6 hermanos, donde la rutina estaba marcada por el ritmo de las fábricas. Su padre, Jack Osbourne, era herramentalista en una ensambladora de autos. Su madre, Lillian, trabajaba en una fábrica de repuestos. Durante los años escolares, Osbourne enfrentó dificultades de aprendizaje debido a la dislexia, una condición aún poco comprendida en esa época. Además de la dislexia, tenía problemas de concentración y ansiedad, lo que lo convertía en un blanco fácil para las burlas y los castigos disciplinarios. A los 15 años, abandonó la escuela sin ninguna cualificación profesional, lo que lo llevó a pasar por varios empleos temporales: plomero, ayudante en un matadero, obrero de la construcción y limpiador de bocinas en una fábrica. A finales de la adolescencia, Osbourne tuvo su primer encuentro con el sistema penitenciario tras ser arrestado por irrumpir en una tienda de ropa. Sin dinero para pagar la fianza de 40 libras, pasó unas 6 semanas en la prisión de Winson Green. Este episodio tuvo consecuencias duraderas, no solo en su historial criminal, sino también en su forma de relacionarse con la autoridad y con la marginalidad. Fue en ese periodo cuando decidió tatuarse Ozzy en los dedos de la mano izquierda, un apodo que llevaba desde niño y que más adelante se convertiría en su sello artístico. Su interés por la música surgió como una vía de escape, pero también como una forma de identificación cultural. En 1963, Osbourne escuchó por primera vez a los Beatles en la radio, un momento que él suele mencionar como un punto de inflexión. Fascinado por el impacto popular de la banda y por su sonido accesible, comenzó a involucrarse con la música popular británica y con el rock en ascenso. A finales de los años 60, Birmingham atravesaba el declive de su economía industrial, al mismo tiempo que emergía como un centro clave para la nueva escena musical británica. Tras breves pasos por bandas como The Approach y Rare Breed, Ozzy Osbourne respondió a un anuncio en una tienda de música donde se ofrecía como vocalista con equipo propio. Tony Iommi y Bill Ward, músicos locales que ya tocaban juntos, decidieron ponerlo a prueba. Inicialmente llamados Earth, los 4 interpretaban covers de blues y rock psicodélico, siguiendo la tendencia de las bandas británicas de la época. El cambio de nombre a Black Sabbath ocurrió por confusiones con otra banda del mismo nombre y fue inspirado en una película de terror protagonizada por Boris Karloff. El grupo notó que las canciones con temáticas oscuras captaban más la atención del público, lo que los llevó a desarrollar un estilo musical más denso, lento y cargado de atmósferas pesadas, rompiendo con el idealismo del movimiento hippie y acercándose a temas como el ocultismo, la miseria urbana y la paranoia social. El primer disco de la banda, lanzado en febrero de 1970, fue grabado en menos de 3 días. Titulado Black Sabbath, el álbum presentaba una sonoridad completamente nueva para la época. Basadas en riffs distorsionados y estructuras minimalistas, las canciones evocaban sensaciones de miedo, angustia y conflicto. La crítica rechazó el trabajo, pero el público reaccionó de forma opuesta. El disco entró rápidamente en las listas del Reino Unido y Estados Unidos, abriendo el camino para un nuevo género aún sin nombre definido, pero ya con una identidad muy marcada.
El éxito se consolidó meses después con el segundo álbum, Paranoid, lanzado en septiembre de 1970. Las canciones War Pigs, Iron Man y Paranoid ampliaron el alcance de la banda y se convirtieron en himnos para una juventud que se sentía fuera de lugar. Con letras sobre la guerra, trastornos mentales y desconfianza hacia el orden social, el disco resonó tanto en los círculos underground como en el gran público. Entre 1971 y 1973, Black Sabbath consolidó su estética musical y amplió su influencia con álbumes que hoy son considerados fundadores del heavy metal moderno. El tercer disco, Master of Reality, lanzado en julio de 1971, marcó un cambio significativo en el sonido de la banda. Tony Iommi afinó su guitarra en tonos más bajos para aliviar el dolor en sus dedos amputados, creando riffs aún más pesados. Las letras abordaban temas como la adicción a las drogas, la represión religiosa y la alienación espiritual, algo poco común para la época. Canciones como Sweet Leaf y Children of the Grave mezclaban crítica social con una sensación de paranoia que resonaba con fuerza en una generación marcada por la guerra de Vietnam y la desilusión frente a los movimientos contraculturales. Mientras la crítica especializada seguía siendo escéptica sobre el valor artístico de la banda, su base de fans crecía rápidamente. El lanzamiento de Volem por 4 en 1972 amplió aún más la complejidad sonora del grupo. Grabado en Los Ángeles, el álbum incorporó elementos más experimentales, incluyendo el uso de piano, sintetizadores y efectos de estudio. La canción Changes, por ejemplo, mostró un lado melancólico y reflexivo de Osbourne, hasta entonces poco explorado. En ese periodo, Osbourne consolidó una identidad visual que complementaba la sonoridad de la banda. Vestía ropa negra, usaba cruces en el cuello y maquillaje discreto que acentuaba su aire espectral. En contraste con el glamour del rock progresivo y la teatralidad del glam rock, su figura se presentaba como algo más cercano a lo grotesco urbano. La imagen de Príncipe de las Tinieblas comenzó a ser asociada a él por la prensa y por los fans, no por una relación directa con el satanismo, sino por la forma en que representaba el lado oscuro de la existencia humana. A partir de 1974, los excesos empezaron a comprometer seriamente la estabilidad interna de Black Sabbath. El consumo de alcohol y drogas, que antes era ocasional y recreativo, se volvió parte de la rutina tanto en los camerinos como en los estudios de grabación. Ozzy Osbourne se hundió profundamente en el uso de sustancias como cocaína, alcohol, quaaludes y heroína, creando un ambiente de inestabilidad emocional e imprevisibilidad. Aunque la banda aún mantenía su popularidad, la comunicación entre sus miembros se deterioraba rápidamente, afectando los ensayos, las grabaciones y las presentaciones en vivo. Durante las sesiones del álbum Sabotage, lanzado en 1975, las tensiones llegaron a su punto máximo. El título del disco reflejaba el sentimiento general de la banda hacia su entorno. Una combinación de disputas legales con exrepresentantes, agotamiento físico y paranoias internas. Aunque las canciones mantenían el peso característico del grupo, las grabaciones estuvieron marcadas por interrupciones constantes, retrasos y conflictos creativos. Ozzy, cada vez más ausente, tenía dificultades para concentrarse y sostener su desempeño vocal, además de enfrentamientos directos con Iommi, quien había asumido el control musical de la banda. En el siguiente álbum, Technical Ecstasy, 1976, el cambio de dirección artística provocó nuevas fracturas. El disco incorporó experimentaciones más melódicas, con teclados y arreglos que se alejaban del enfoque oscuro original del grupo. Osbourne expresó abiertamente su descontento con el material, llegando a alejarse temporalmente de la banda a finales de ese año. Durante esa pausa consideró iniciar un proyecto en solitario bajo el nombre de Blizzard of Ozz, pero terminó regresando a Sabbath poco tiempo después, presionado por obligaciones contractuales y por la falta de rumbo fuera del grupo. El regreso de Ozzy no solucionó los problemas. Las sesiones de grabación del disco Never Say Die en 1978 fueron caóticas. Osbourne llegó a olvidar letras durante las tomas y con frecuencia ni siquiera se presentaba en el estudio. La gira que siguió tuvo momentos embarazosos, con actuaciones inconsistentes y conflictos cada vez más visibles entre los integrantes.
Tras ser despedido de Black Sabbath en 1979, Ozzy Osbourne cayó en un estado de inercia agravado por el abuso de alcohol y drogas. Viviendo en hoteles y sin perspectivas profesionales claras, fue apoyado por Sharon Arden, hija del empresario Don Arden. Sharon asumió un papel activo en la reconstrucción de la carrera de Osbourne, primero como su representante y, más adelante, como su esposa. Con una visión estratégica, organizó audiciones para formar una nueva banda, sentando las bases del proyecto solista que redefiniría la imagen de Ozzy en los años 80. La formación del nuevo grupo estuvo marcada por la incorporación del joven guitarrista Randy Rhoads, proveniente de la banda Quiet Riot. Rhoads aportó un estilo técnico y melódico que combinaba elementos del metal con influencias de la música clásica, ofreciendo un contrapunto refinado a la interpretación cruda de Osbourne. El álbum debut, Blizzard of Ozz, fue lanzado en septiembre de 1980 y rápidamente obtuvo éxito tanto comercial como crítico. Canciones como Crazy Train, Mr. Crowley y I Don't Know mostraron una nueva faceta de Ozzy, aún oscuro, pero más accesible, con una producción pulida y un atractivo alineado con el público emergente de MTV. El impacto del álbum fue inmediato. Blizzard of Ozz vendió más de 4 millones de copias solo en Estados Unidos, algo poco común para un artista que muchos ya consideraban impredecible y acabado. La colaboración con Rhoads fue clave en el reposicionamiento de Osbourne como solista relevante. El siguiente disco, Diary of a Madman, lanzado en 1981, amplió aún más la complejidad musical con arreglos elaborados y temas introspectivos. En marzo de 1982, la carrera solista de Ozzy sufrió un golpe trágico. Durante una pausa en la gira por Estados Unidos, parte del equipo viajó en una pequeña avioneta por diversión. Randy Rhoads, que tenía miedo de volar, fue convencido de subir para un breve sobrevuelo. El piloto, bajo el efecto de sustancias, intentó volar a baja altura para asustar a los compañeros que estaban en tierra, pero terminó chocando contra un vehículo estacionado. La explosión mató instantáneamente a Rhoads, al piloto y a la maquilladora de la banda. La década de 1980 consolidó a Ozzy Osbourne como un ícono de la música pesada, pero también como un blanco constante de controversias. Uno de los episodios más notorios ocurrió en enero de 1982, durante un show en Des Moines, Iowa. Un fan lanzó un murciélago muerto al escenario, y Ozzy, creyendo que era de goma, lo mordió. La repercusión fue inmediata e internacional. El cantante tuvo que recibir una serie de vacunas contra la rabia, y el incidente reforzó su fama de figura extraña y peligrosa, generando tanto fascinación como rechazo entre distintos sectores del público y de los medios. Ese mismo año, Ozzy protagonizó otro hecho polémico. Fue arrestado por orinar cerca de El Álamo, un monumento histórico de Texas, vestido con ropa de su esposa, ya que ella le había escondido la suya para evitar que saliera del hotel. Osbourne estaba ebrio cuando orinó en una pared cercana al lugar. Fue detenido por las autoridades locales y temporalmente vetado de San Antonio. Durante ese periodo también enfrentó problemas legales más serios. En 1985, los padres de un joven que se había suicidado presentaron una demanda contra Ozzy y CBS Records, alegando que la canción Suicide Solution, lanzada en 1980, había incentivado el acto. Sin embargo, la letra en realidad abordaba los peligros del alcoholismo, un sombrío tributo al vocalista Bon Scott, de AC/DC, fallecido por abuso de alcohol. El tribunal desestimó el caso, pero el episodio dio inicio a una serie de debates sobre censura, responsabilidad artística y libertad de expresión en la música. La controversia se intensificó con la actuación del PMRC, Parents Music Resource Center, fundado por Tipper Gore en 1985. El grupo promovía el etiquetado de discos con letras consideradas ofensivas o moralmente peligrosas. Ozzy fue incluido entre los artistas que merecían atención especial, junto con nombres como Prince y Motley Crue. La presión del PMRC llevó a la creación del sello Parental Advisory en los álbumes y convirtió a Osbourne en uno de los principales símbolos de resistencia artística frente a la censura moralista de la época, aunque él mismo no adoptara una postura política explícita sobre el tema.
En los años 90, Ozzy Osbourne mantuvo su relevancia en un panorama musical que atravesaba transformaciones importantes, con el auge del grunge y del metal alternativo. Su principal respuesta artística a la nueva década fue el álbum No More Tears, lanzado en 1991. El disco representó un salto de madurez tanto en producción como en composición, con arreglos más elaborados y letras introspectivas. La canción que da nombre al álbum, con más de 7 minutos de duración, abordaba temas como la dependencia emocional y la pérdida de control, mientras que Mama I'm Coming Home ofrecía una balada con fuerte potencial radial, algo inédito hasta entonces en su discografía. Una parte clave de esta nueva etapa fue la consolidación de la sociedad musical con el guitarrista Zakk Wylde. Descubierto a finales de los años 80, Wylde había reemplazado a Jake E. Lee y aportó un estilo propio, caracterizado por riffs agresivos, uso intenso de armónicos y una clara influencia del Southern rock. Su presencia le dio una nueva identidad a la banda de apoyo de Ozzy, combinando contundencia con virtuosismo técnico. La química entre ambos se reflejaba en presentaciones en vivo mejor estructuradas, con energía constante y ejecución precisa. Durante el resto de la década, Ozzy mantuvo una agenda de grabaciones y giras intercaladas con períodos de descanso. En 1992 anunció su retiro de los escenarios con la gira No More Tours, pero regresó pocos años después con el irónico nombre de Retirement Sucks Tour. En 1996, Ozzy y Sharon crearon el Ozzfest, un festival itinerante dedicado al heavy metal y al hard rock. La primera edición contó con bandas como Slayer, Sepultura y Biohazard, y fue un éxito inmediato. En los años siguientes, el festival se convirtió en una de las principales plataformas para el metal moderno, impulsando a grupos como Slipknot, System of a Down, Disturbed y Lamb of God. A comienzos de los años 2000, Ozzy Osbourne ocupó un nuevo lugar en la cultura popular con el lanzamiento del reality show The Osbournes, transmitido por MTV entre 2002 y 2005. La serie mostraba el día a día de la familia Osbourne en su mansión de Beverly Hills, revelando al público un lado doméstico y muchas veces caótico de su vida. La figura del príncipe de las tinieblas dio paso a la del padre confundido, gracioso y vulnerable, frecuentemente afectado por los efectos del uso prolongado de medicamentos. La exposición constante de su vida personal trajo visibilidad, pero también desgaste. Ozzy admitió años después que durante las grabaciones estuvo bajo el efecto de varios psicotrópicos, incluyendo sedantes y fármacos para controlar temblores. En 2003, sufrió un grave accidente con un cuatriciclo en su propiedad rural en Inglaterra. Se fracturó 8 costillas, una clavícula y tuvo un pulmón perforado. Pasó varios días en coma inducido y necesitó múltiples cirugías reconstructivas. A pesar de su salud debilitada, Ozzy continuó lanzando discos de estudio. En 2007, publicó Black Rain, un álbum con letras centradas en temas como la guerra, la alienación y el control social. Aunque recibió críticas divididas, tuvo buen desempeño comercial gracias al sencillo I Don't Wanna Stop. En 2010 lanzó Scream, con una nueva formación de banda y una producción pensada para conectar con el público más joven. Paralelamente a su carrera musical, mantuvo una fuerte presencia mediática, participando en eventos internacionales y colaborando con otros artistas. En 2005 formó parte de Live 8 y en 2009 publicó su autobiografía Yo Soy Ozzy, que rápidamente se convirtió en un bestseller. El libro relataba episodios de su infancia, su carrera, su lucha contra las adicciones y sus conflictos familiares, todo con un tono directo y un humor oscuro característico. En 2011, Ozzy Osbourne anunció oficialmente la reunión con 3 de los miembros fundadores de Black Sabbath, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward. Aunque Ward se retiró del proyecto por desacuerdos contractuales antes de las grabaciones, el grupo siguió adelante con Brad Wilk, ex baterista de Rage Against the Machine. El resultado fue el álbum 13, lanzado en 2013. Producido por Rick Rubin, el disco fue recibido con entusiasmo, alcanzando los primeros puestos en las listas de varios países y convirtiéndose en el primero de la banda en llegar al número 1 en Estados Unidos.
El álbum 13 ofreció una propuesta más lenta e introspectiva, evocando los primeros trabajos del grupo, con letras que abordaban temas como la finitud, la fe y el envejecimiento. Ozzy, a pesar de mostrar limitaciones vocales propias de la edad, entregó interpretaciones sólidas. El éxito del disco impulsó la gira The End, que recorrió decenas de ciudades entre 2016 y 2017. La serie de conciertos marcó el cierre definitivo de las actividades de Black Sabbath con su formación clásica, culminando con un último show en Birmingham, ciudad natal de los integrantes, en febrero de 2017. Sin embargo, puertas adentro, la salud de Osbourne ya comenzaba a exigir cuidados especiales. En enero de 2020, reveló públicamente que había sido diagnosticado con una forma avanzada de la enfermedad de Parkinson. El anuncio generó una gran conmoción entre fanáticos y colegas músicos, especialmente porque coincidía con un momento en el que Ozzy intentaba retomar su carrera en solitario. A pesar del diagnóstico, lanzó 2 álbumes consecutivos, Ordinary Man en 2020 y Patient Number 9 en 2022. Ambos contaron con colaboraciones de músicos reconocidos como Elton John, Eric Clapton, Jeff Beck y Chad Smith. Las grabaciones de estos discos se llevaron a cabo en medio de hospitalizaciones, cirugías en la columna y dificultades motoras cada vez más evidentes. Aún con los obstáculos físicos, Ozzy mantuvo una presencia activa en premiaciones, entrevistas y videoclips promocionales. En 2022, sorprendió al público al presentarse durante el intermedio de la ceremonia de clausura de los Juegos de la Commonwealth, en Inglaterra, marcando una de sus últimas actuaciones en vivo. En febrero de 2023, Ozzy anunció la cancelación de su gira de despedida, explicando que ya no tenía las condiciones físicas necesarias para realizar una serie continua de shows. La decisión vino acompañada de un mensaje directo a sus fans, agradeciendo por décadas de apoyo y reafirmando su amor por la música. En sus últimos años de vida, Ozzy Osbourne permaneció recluido, con apariciones públicas esporádicas y comunicaciones ocasionales a través de las redes sociales. En 2024 participó en la producción de un documental autorizado sobre su trayectoria y en una retrospectiva dedicada a Black Sabbath en Birmingham, mientras su salud se volvía cada vez más frágil. La enfermedad de Parkinson, diagnosticada años antes, se había agravado, exigiendo cuidados médicos constantes y limitando significativamente su movilidad. El 5 de julio de 2025, realizó su última aparición pública durante el concierto benéfico Back to the Beginning, llevado a cabo en Birmingham. Junto a Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward, volvió al escenario en una celebración simbólica que reunió a generaciones de fans y músicos colegas. La presentación fue registrada como un homenaje a la ciudad natal de la banda y, para muchos, funcionó como una despedida no declarada. Días después, Ozzy publicó una imagen enigmática en redes sociales, acompañada de una referencia a la canción Mr. Crowley, lo que alimentó especulaciones sobre el cierre definitivo de su ciclo artístico. En la mañana del 22 de julio de 2025, Ozzy Osbourne falleció en su residencia en el condado de Buckinghamshire, Inglaterra, a los 76 años. La noticia fue confirmada por su familia alrededor de las 10:30, en un comunicado que indicaba que estaba acompañado por su esposa Sharon y 4 de sus hijos. Aunque no se reveló la causa exacta, se sabe que enfrentaba complicaciones crónicas derivadas del Parkinson y de intervenciones quirúrgicas previas. Su muerte provocó una ola de conmoción a nivel mundial, con homenajes por parte de artistas, fans y medios de comunicación en todos los rincones del planeta. Los miembros restantes de Black Sabbath lamentaron la pérdida de su hermano, destacando su papel no solo como vocalista, sino como el alma emocional del grupo. Artistas como Elton John, Alice Cooper, Gene Simmons, Lady Gaga y Tom Morello compartieron tributos cargados de emoción, mientras lugares simbólicos de Birmingham, como el Black Sabbath Bridge, se transformaron en espacios espontáneos de homenaje con flores, velas, cartas y arte creado por los fans. El legado de Ozzy también fue celebrado en radios, periódicos, documentales de emergencia y transmisiones especiales en vivo. Ozzy Osbourne fue un genio accidental o un estratega inconsciente. Su carrera atravesó despidos, sobredosis, demandas judiciales, caídas públicas y transformaciones del mercado, y aún así logró mantenerse en el centro de la cultura durante más de 50 años.
Pero la pregunta que queda es, si Ozzy surgiera hoy, en plena era digital y de vigilancia constante, ¿habría sobrevivido a la cultura de la cancelación y a la velocidad de Internet? ¿O habría sido silenciado antes siquiera de estallar? Contanos en los comentarios, ¿qué fue lo que hizo que Ozzy Osbourne resistiera tanto tiempo? ¿Talento, suerte o puro caos? Y si te gustó este recorrido por la vida de uno de los nombres más extremos de la historia de la música, ya sabes qué hacer. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias tan intensas como esta. Acá te contamos lo que muchos no se animan a decir. Y si no estás suscrito, te podés quedar afuera de la próxima gran revelación.